Mesociclo de acumulación y desarrollo. Entramos en la fase súper específica de la planificación. Un mesociclo que va a estar compuesto de 3 semanas, posiblemente las semanas más exigentes y las semanas donde debamos llevar a nuestro organismo a nuestro máximo nivel. Pero antes quiero hacer un inciso. Venimos de haber realizado una competición este pasado fin de semana y la competición nos ha podido salir bien, nos ha podido salir mal o nos ha podido salir regular. Lo importante es que hagamos la valoración pertinente, que saquemos las conclusiones, pero por favor, aprendamos a relativizar, porque nuestro gran objetivo es el medio maratón, es el 26 de octubre, y para eso todavía nos quedan por delante 4 semanas. Y de esas 4 semanas, estas primeras 3 semanas de este ciclo son determinantes importantes. Máxima determinación y máxima atención. Voy a pasaros a definiros cómo queda estructurada la semana. Lunes y viernes continuamos con el descanso, ¿vale? Un descanso fundamental. Aquí tengamos en cuenta todos los elementos invisibles, también la alimentación, también la parte de fisioterapia, también la recuperación. Absolutamente determinante que lo tengamos en cuenta. Y vamos a centrarnos en lo que es la parte puramente específica del entrenamiento. El martes realizaremos el trabajo de fuerza que nos acompañará hasta la última semana. El miércoles vamos a empezar a hacer series, las series de 1000, series de 2000, series en las que vamos a trabajar una velocidad por encima de nuestro ritmo de competición de media maratón. Aproximadamente la velocidad de la serie será la velocidad que tenemos en distancias como 10K o distancias como 5K. Es decir, un trabajo de alta intensidad necesario para trabajar zonas altas para mejorar la condición física general. Los jueves vamos a tener una tirada semilarga en la que el objetivo principal es trabajar en una zona metabólicamente muy concreta para la utilización de grasas, acumulación de kilómetros, pero sobre todo algo muy importante, que no nos genere mucha fatiga, porque el objetivo es llegar al fin de semana con el máximo nivel de descanso. Los sábados vamos a trabajar un entrenamiento determinante. Vamos a trabajar entrenamiento de series largas a ritmo de competición de media maratón. Nuestro organismo debe reconocer perfectamente cuál es ese ritmo. Debemos automatizar esa velocidad, esa intensidad, porque debemos mantener esa intensidad de manera sostenida durante los 21 kilómetros. Y para ello, todos los sábados vamos a hacer un entrenamiento muy específico. Series de 3 kilómetros, series de 4 kilómetros, series con recuperaciones activas que nos permitan automatizar e interiorizar perfectamente ese ritmo de competición de media maratón. Y por último, el domingo, en el que vais a ver cómo en estas próximas 3 semanas vamos a crecer en el volumen. Es necesario trabajar un gran desarrollo de la base aeróbica para poder tener luego la suficiente resistencia para poder aguantar los 21 kilómetros de competición. Por ello, notaréis cómo aumentamos en los domingos las tiradas largas. Y es un buen momento en estas tiradas largas para realizar aspectos que también son fundamentales para nuestra seguridad. Por ejemplo, la utilización de avituallamientos. ¿Qué avituallamientos voy a tomar a lo largo de la competición? Pues es importante que en estas tiradas largas los utilicemos. En segundo lugar, ¿qué utilización de prendas deportivas voy a tener el día de la competición? Para que no tenga ningún problema, hagamos un test, hagamos un banco de pruebas en estas tiradas largas que nos permita ponernos esa equipación para que no tengamos ningún inconveniente. Aspectos tan fundamentales como la alimentación o aspectos tan importantes como qué voy a desayunar y a qué hora voy a desayunar. Probar durante estas tiradas largas el desayuno, a qué hora vais a desayunar y salir a entrenar a la misma hora que vais a competir, con el objetivo de crear biorritmos. Como veis, estas 3 semanas son muy importantes, no solo por la propia exigencia del entrenamiento, sino también para cuidar los detalles, para tener absolutamente todo controlado. No debemos dejar nada a la improvisación. Por ello, en estas próximas 3 semanas, cualquier detalle que utilicéis, cualquier cosa que estéis entrenando que os dé confianza, será absolutamente muy positivo. Y por último, recordad, no podemos ir al fisio a última hora, al final, cuando estamos con mucha sobrecarga. Trabajar mucho la parte preventiva y trabajad mucho la parte de intangible, lo que no está sobre las zapatillas, el entrenamiento invisible, el descanso, la alimentación, la hidratación. Serán detalles fundamentales para que podamos crecer de manera progresiva y de manera sostenible. Pues muchísimo ánimo, estamos en 3 semanas fundamentales, os mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.